¿Cómo se podría invertir en la bolsa de valores? ¿Será que desde Latinoamérica se puede? ¿Serán de pronto muy costosas las tasas de cambio? Hoy vamos a hablar sobre Happy, la aplicación para invertir desde Latinoamérica en acciones internacionales y muchos activos más. Hola, mi nombre es Emanuel Vargas y la verdad es que hace algún tiempo era muy difícil encontrar maneras de invertir desde países como Colombia, digamos en la bolsa de valores. En la bolsa de valores de Nueva York, comprar acciones sin que fuera extremadamente difícil, llenar un montón de papeles, enviar a Estados Unidos por correo o incluso pagar unas comisiones enormes. Hoy en día afortunadamente existen alternativas como Happy que precisamente te permiten comprar no solamente sin comisiones, acciones, como por ejemplo la de las bolsas de valores de Nueva York, y ya te voy a comentar qué otras cosas, sino que además te permiten comprar fracciones de acciones, por lo que si una acción digamos cuesta X cantidad de dinero, por ejemplo más de $500, y tú no tienes el monto, puedes comprar un pedacito de esta acción, un 20% o un 10%. Tú simplemente dices: tengo $20, quiero comprar $20 de Google, de Facebook, de Tesla, ya tú decides ahí. Con Happy de hecho puedes hacerlo. Siempre recomiendo diversificar las inversiones, es decir, no tener todos los huevos en la misma canasta y todo el dinero invertido en una sola cosa. Por lo cual esta es una excelente estrategia para precisamente lograrlo, de manera que si tú tienes poco dinero para empezar, pues no importa, porque no existe monto mínimos para invertir y puedes invertir fracciones en lo que sea que quieras invertir. El objetivo de Happy es efectivamente facilitar el acceso a este tipo de inversiones cuando vemos que prácticamente en todas las demás alternativas la manera de ya sea depositar el dinero o comprar la acción o cualquiera que sea el proceso para registrarse es muy complejo. Fuera que a veces requieren mínimos de inversión, y personalmente incluso siempre había estado como en la búsqueda de cuál era la aplicación ideal para invertir. Sin embargo, siempre me surge la duda y estuve muy al tanto de cuál es la regulación, de cuál es el tema de seguro, de que si realmente mis activos están siendo bien gestionadas. Digo, entonces realmente ser el dueño de las acciones, de quién es Happy, de exactamente por quién está siendo vigilado, de si es un comisionista regulado en los Estados Unidos o no, ya que nos brindan la posibilidad de comprar acciones en la bolsa de valores de Nueva York y muchas otras cosas. Así que esta es la información con la cual encontré. Primero que todo, Happy es un broker líder regulado por la tesis y con licencia en miembros de FINRA y de SIT, y si ellos básicamente tienen una licencia para operar como comisionistas de bolsa en los Estados Unidos. Eso quiere decir que cuando operan mediante Happy realmente eres dueño de los activos y estás operando directamente en los Estados Unidos, por lo que tus activos, tus valores están custodiados en dicho país. Y precisamente por ser miembros de esa difícil, las cuentas están protegidas hasta por $500,000 en cuanto a tu inversión. Y algo muy interesante es que Happy es una fintech estadounidense respaldada por Y Combinator, que es básicamente el principal acelerador en Silicon Valley, y también está respaldada por Harvard Management Company, entre otras instituciones de muy alto nivel, por lo que analizando, yendo realmente en profundidad al detalle y comparando incluso con algunas otras alternativas, nos damos cuenta que es verdaderamente invertir en Happy. Significa que nuestro dinero está seguro, de que los activos realmente son nuestros y de que la custodia de ellos está prácticamente garantizada, porque contamos con todas las regulaciones pues que impone como tal el gobierno de los Estados Unidos para la bolsa de valores y demás. Algunas de las ventajas que personalmente me encantan de Happy son las siguientes. La primera es que la aplicación es muy intuitiva y muy fácil de usar. Tenemos acceso a muchas cantidad de activos, pero realmente comprar acciones y criptomonedas a través de esta aplicación es bastante simple. Por otra parte, no hay un monto mínimo de inversión, entonces tú puedes empezar con lo que tengas. No te cobran por cada operación, ni te compran por cada venta, lo cual es súper genial, y ojalá más comisionistas o presionen este beneficio
en cuanto a lo que te mencionaba de comprar acciones por fracciones, puedes hacerlo desde $5, es decir, que independientemente que una acción valga $100 o $500 o incluso $2,000, tú si tienes $5 o más, puedes comprar una fracción con una posición de la acción. Obviamente, si hay dividendos, vas a recibir los dividendos en proporción a lo que tengas invertido. Lo que crezca la acción o el valor de la acción total, pues es tu porción, va a crecer en proporción también, y eso también es muy genial, ya que así podemos distribuir el portafolio de muchas maneras, que tú digas, pues quiero tener $100 de esta acción, $50 de esta acción, 20 de esta, 40 de esta. Lo que puedes hacer es sin ningún problema, además de acciones y criptomonedas, también puedes invertir en ETFs. Creo que si no lo sabes, pues básicamente los ETFs son como fondos que reúnen muchos tipos de activos en un solo lugar, por lo que puedes diversificar y tener exposición a muchas cosas. De hecho, en Happy vas a encontrar más de 6,000 valores de la bolsa de valores de Estados Unidos, lo cual es increíble porque en esa aplicación te permite encontrar información detallada sobre los activos, como la siguiente información histórica del rendimiento del activo, sus ratios o proporciones, principales noticias relacionadas o el sentimiento del mercado, indicadores técnicos principales y lo que son categorías de acciones y muchas cosas más. Sus criptos, para diferenciarlos, y si te lo estás preguntando, las operaciones se hacen en tiempo real. No tienes que pagar ningún mantenimiento de la cuenta, ni ninguna mensualidad, ni ninguna membresía. Y la aplicación es totalmente gratuita y de hecho depositar es bastante fácil. Y es aquí donde existe el único cobro asociado a utilizar Happy, y es que por cada depósito te van a cobrar el 1%, lo cual es muy inferior a una transferencia internacional. Cuando utilizamos, por ejemplo, un broker de los Estados Unidos que nos pide que depositemos el dinero a una cuenta estadounidense y vamos nosotros de Colombia, pues nos va a costar esa transferencia internacional un monto considerable, con un mínimo de $1.25 en caso de que ese 1% pues es menos de ese valor. Entonces es mínimo $1.25 o 1% en todo caso de cualquiera que sea el valor que tú recargas. De ahí en adelante, después de tener los fondos en tu cuenta, comprar y vender activos no te va a costar absolutamente nada. No te va a costar absolutamente nada en comisiones, lo cual me encanta, y puedes depositar el dinero en tu moneda local con una cuenta bancaria nacional. De hecho, otro de los beneficios de Happy es que tú puedes compartir tu código de referido con tus amigos y ganar algo de dinero. De hecho, te voy a dejar mi código de referido en la descripción por si decides usarlo. En caso tal, estarías apoyando a mi canal y te agradecería mucho por ello. Para que te registres, descarga la aplicación, empieces a probarla y quizás deposites. Es un monto de prueba, compres alguna fracción de acción y cuéntame qué acción te gustaría comprar y empieces a invertir, y para que mires cómo se comporta tu dinero realmente. El mejor momento para invertir era hace 5 años. El segundo momento para invertir es ahora. Si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo el video que va a aparecer acá. Espero que te haya gustado este video, que me cuentes también en los comentarios qué te parece esta nueva alternativa para invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima.